Bienvenidos hermanos esta noche a nuestro estudio de bibliología. Ya estamos en la recta final, así es que le invito para que oremos a Dios y pidamos de Él, como siempre, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, para que nos bendiga en esta hora, en este estudio. Sean todos bienvenidos, todas las personas que nos están acompañando a través de este medio de difusión y acompañándonos en nuestro canal de Por Su Gracia, Iglesia Cristiana Reformada. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a comenzar entonces en esta hora nuestro estudio. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias en esta tarde, bendecimos tu nombre, Señor, lo santificamos, lo entronamos, lo proclamamos y pedimos que a través de este estudio, de esta palabra, tu nombre, tu palabra sea exaltado, sea magnificado. Que nos asistas con tu Espíritu Santo, que nos ilumines, que nos guíes, que nos des el entendimiento que necesitamos para poder tener una mejor comprensión de todos los medios, de todos los recursos que tú nos has dado para instruirnos, para capacitarnos, para formarnos y para que tu iglesia realmente sea en la columna y el baluarte de la fe. Gracias, nuestro fiel, buen y misericordioso Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces una vez más, bienvenidos todos a nuestro estudio de bibliología. Recordemos por un momento lo que vimos la semana pasada. Estamos con el tema de sola escritura o credos y confesiones. Vimos la primera parte y en ella hablamos acerca de la legitimidad de las confesiones. Vimos también que hay algunas objeciones para el uso de los credos y las confesiones en las iglesias. Unos afirman y dicen que estos credos minan la autoridad de la Biblia y otros dicen que los credos y confesiones son incompatibles con la libertad de conciencia que deben tener los creyentes. Dijimos que dentro de los que opinan de esta forma estaban no solamente los liberales, sino también los indoctos, los que desconocen la historia realmente de la iglesia y de la doctrina. Pero también entendimos la semana pasada la definición de credo, que básicamente es yo creo. O sea, todo lo que nosotros creemos viene siendo nuestro credo, no solamente en lo que tiene que ver con la religión, sino con muchas otras cosas. Ese es nuestro credo personal, pero aquí específicamente no estamos hablando con lo que creemos de la palabra de Dios. Y dijimos que el credo, de una manera sencilla, se puede definir como un conjunto de convicciones y principios de un individuo o una comunidad, que ese credo es corto, es conciso, para que fácilmente pueda ser aprendido mediante la repetición. Pero dijimos que las confesiones de fe son mucho más extensas porque tienen la finalidad de sustentar de una manera argumentativa a los credos. Por eso son más extensos y nos permiten hacer un estudio más profundo, más sistemático de las principales doctrinas de la Biblia. Hoy vamos a comenzar entonces nuestra segunda parte del estudio, sola escritura o credos y confesiones, y vamos a tomar como base entonces el texto que encontramos en 2 Timoteo 1:13, en donde Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Vamos a hacer mención de este texto un poco más adelante. Vamos a comenzar entonces diciendo en cuanto a esto del uso de las confesiones, ¿por qué es importante? ¿Por qué son necesarias? ¿Por qué las utilizamos? ¿En qué casos las utilizamos? ¿Por qué deben ser parte de la iglesia, digamos, del manual de consulta y el medio a través del cual evaluar su praxis y evaluar su propia teología? Lo primero que tenemos que decir es que las confesiones son un medio para defender públicamente la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una misión bien definida en cuanto a la doctrina. La iglesia no se caracteriza por estar enseñando lo que se le ocurra,
lo que le parezca, lo que esté de moda. Tiene una misión bien definida y es ajustarse a la doctrina bíblica, a la doctrina que ya se conoce, a la doctrina dejada por los profetas, por los apóstoles, por las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver algunos textos. El primero de ellos se encuentra en Filipenses capítulo 1, el verso 27. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué vamos a defender? ¿En qué vamos a estar unánimes si no sabemos en qué creemos? Si no sabemos cuáles son los fundamentos del lugar a donde nosotros estamos asistiendo, qué cree con respecto a todas las doctrinas bíblicas. No podría haber entonces unanimidad, no se podría combatir unánime para defender la fe en un momento determinado porque no sabemos qué es lo que estamos defendiendo. Y el texto que leímos al comienzo, en donde Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:13, le exhorta y le dice que retenga la forma de las sanas doctrinas. O sea, hay una sana doctrina y hay una forma de esa sana doctrina que se debe retener. ¿De quién había oído eso? Dice que de mí oíste. ¿Cómo debe retener eso? Dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, no es lo que se nos va ocurriendo, no es la manera como va evolucionando supuestamente la teología o lo que piensan determinados líderes, sino es a lo que se ajuste a la palabra, lo que hemos escuchado, lo que nos ha sido transmitido desde tiempos del Antiguo Testamento y que ha sido transmitido y puesto por escrito a través de las Escrituras. Y está otro texto también que se encuentra en Judas, el penúltimo libro de la Biblia, versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, hay una común mensaje, una común salvación. Dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál fe que hemos recibido? ¿De quiénes? Porque esto es una transmisión de la doctrina a través de los tiempos que se debe mantener, que se debe ajustar a lo que ya está revelado, que tiene que estar perfectamente definido, que no es cambiante, porque la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. No está cambiando al ritmo de la época, del tiempo, de la moda o de los gustos de las personas. Sí, claro, es práctica para todos los tiempos, pero se ajusta a una sola verdad. Entonces, para poder cumplir con esta tarea, ¿sí?, de defender públicamente la verdad, una confesión de fe es una herramienta, podríamos llamar, indispensable. ¿Por qué? Porque nos sirve para diferenciar la verdad del error y de la casi verdad. Recuerde que una casi verdad es una mentira y a veces se presentan cosas que aparentemente son verdad pero que terminan siendo mentiras, y la palabra de Dios se caracteriza por ser la verdad. Y también nos ayuda pues para presentar doctrinas fundamentales de la Biblia de una manera íntegra, o sea, que la abarque completamente, no pedacitos, no retazos, como normalmente se acostumbra desafortunadamente en la mayoría de congregaciones, que la gente no conoce su doctrina porque cada domingo le dan un retacito de cualquier cosa y nunca ven una doctrina a profundidad, nunca la examinan, nunca la escudriñan y no la conocen. Entonces conocen, son por ahí pedacitos que le van presentando en el camino. Entonces podemos ir diciendo que una confesión de fe es parte de la tarea de enseñanza pública de una iglesia. Es una responsabilidad de los ministros, de los siervos, instruir, adoctrinar en las doctrinas bíblicas a la iglesia, a los miembros, a las personas que asisten, enseñarles, fundamentarles,
a través de las doctrinas fundamentales del Evangelio. Entonces, por tratarse de tratados breves de teología, no son tratados extensos, las confesiones de fe pueden utilizarse para exponer a las congregaciones de forma más clara y amplia la verdad. ¿Por qué? Porque facilita la promoción del conocimiento cristiano y sobre todo, pues sirve de marco de referencia para discernir las enseñanzas que se dan en la iglesia. Cuando la gente conoce las doctrinas, entonces va a cernir, va a discernir todo aquello que escuche, lo va a contrastar y lo va a comparar con lo que ya conoce, con el fundamento doctrinal que tiene, mientras que si no tiene un fundamento doctrinal, pues sencillamente va a decir amén y va a aceptar todo lo que se le diga porque no tiene una base de comparación, no puede distinguir si eso que está escuchando es correcto o no es correcto. Otra cosa importante dentro del uso de las confesiones, además de que es un medio para defender públicamente la verdad, es que es una norma pública de comunión y de disciplina. Toda la gente que se congrega va a tener una fe común, va a tener una comunión sobre unos principios y eso mismo va a permitir determinar que las cosas que se salgan de esos parámetros pues deben ser corregidas, deben ser disciplinadas. En Efesios, en el capítulo 4, el verso 3, dice la palabra de la siguiente manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo vamos a guardar entonces una unidad espiritual en el vínculo de la paz cuando cada cual quiere creer lo que le parece, lo que se le acomode, lo que le guste, pero no hay una unidad doctrinal? O cuando sencillamente estamos en oposición unos con otros. Ahí no puede haber unidad. Ahí no podemos hacer ningún tipo de corrección, mientras que si ya se tienen parámetros definidos, pues de esa manera permite llamar al orden a quien se salga realmente de ese parámetro bíblico, de ese parámetro doctrinal. Ahora, la Biblia nos enseña que los cristianos no se unen a la iglesia, no porque usted quiera, me gusta esta iglesia, me voy a unir, sino que deben sujetarse a la iglesia. Si va a un determinado lugar, allí debe guardarse un orden, una sujeción a las autoridades, al liderazgo, a su disciplina, con el fin de guardar la paz, o si no cualquiera llegaría a cualquier lugar a hacer lo que quiera, lo que le parece, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque debemos de guardar la paz, la comunión, la unidad entre los miembros y de preservar sobre todo el nombre de Cristo sin que éste sea blasfemado por causa nuestra, por causa de nuestro desorden, de nuestro comportamiento, de nuestras creencias o de estar en oposición entre nosotros mismos. Entonces da una base de unidad. La confesión permite precisamente que sea una norma pública de comunión, de que estamos unidos y tenemos unos parámetros definidos en los cuales nosotros estamos unidos. Entonces, una confesión de fe ayuda a proteger la unidad de una iglesia local y a preservar su paz. Muchos de los problemas y las dificultades que a veces se presentan en medio de las iglesias es precisamente porque cada cual quiere creer lo que le parece o no se quiere sujetar a la autoridad o a la doctrina establecida. Entonces empiezan a haber conflictos y luchas que terminan desafortunadamente en divisiones. Entonces nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene una confesión de fe dentro de las iglesias locales. Entonces, una confesión de fe, reiteramos, sirve como base de comunión en una iglesia, entre los que están casi de acuerdo para que puedan trabajar juntos y en armonía. ¿Sí? Estamos procurando la unidad, a veces nos cuesta entender algunas doctrinas, algunos principios bíblicos, porque pues es a veces todo un proceso de enseñanza, pero queremos estar de acuerdo, queremos aprender, queremos conocer, queremos profundizar hasta el punto en donde digamos sí,
es la palabra la que me ha convencido, estoy de acuerdo y estoy en armonía con los demás en lo que todos estamos creyendo, ¿sí? Entonces, una confesión sostiene nuestra fe en común y nos permite vivir en comunión. Jesús mismo dijo que toda casa dividida contra sí misma pues no permanece. En Mateo 12:25 el Señor Jesús dice lo siguiente: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si por algo hay tanta división a veces en medio del pueblo cristiano, es precisamente porque cada cual quiere pensar o creer o poner en práctica aquello que le resulta más atractivo, más llamativo o que le va a dar un mejor resultado. Y la praxis termina siendo más importante que la doctrina. Entonces terminamos practicando y haciendo muchas cosas que, aunque no estén en las escrituras, nos da resultado o nos da popularidad. Y eso no es correcto. O terminamos siguiendo las enseñanzas de una persona, de un líder, así esas enseñanzas no tengan un fundamento bíblico realmente sólido. Entonces eso impide que podamos vivir en comunión, en armonía, y terminamos dividiendo la casa. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué hay tanta división? Precisamente porque muchos no se han sujetado realmente a la doctrina bíblica, sino más a tradiciones de hombres, a tradiciones de grupos, a tradiciones de denominaciones, pero no realmente a la enseñanza bíblica tal y como esta está consignada en las escrituras. Que podríamos preguntarnos, ¿podríamos trabajar juntos y en paz en la misma iglesia, por ejemplo, calvinistas, arminianos, trinitarios, unitarios, pelagianos, sinergistas, monergistas, continuistas, cesacionistas? No, es imposible. ¿Cómo oraríamos entonces si cada cual ora de una manera diferente? ¿Quién predicaría si cada cual lo hace a su manera o como cree que se debe concebir la doctrina y la enseñanza bíblica? ¿Quién dirigiría el culto? ¿Un pentecostal? ¿Un bautista? ¿Cómo tomaríamos los sacramentos? ¿Creyendo que realmente el pan y el vino es el cuerpo literal de Cristo o que es simbólico? Entonces se cuenta que se necesita tener unidad para poder estar en armonía, para poder estar en comunión. Entonces, si no deseamos que la casa de Dios se convierta en una torre de Babel llena de confusión, pues deberíamos trazar límites bien definidos en la doctrina fundamental y aún en la secundaria y en la liturgia, en la manera como desarrollamos el culto al Señor. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que por medio de credos y de confesiones de fe? Entonces, como ya lo dijimos en la clase pasada, toda iglesia, lo sepa o no, lo tenga o no por escrito, tiene un credo. Y eso usted debería saberlo muy bien, que si alguien le pregunta, ¿usted a dónde va? ¿Qué creen? Usted tenga una respuesta correcta y usted pueda definir eso. ¿Por qué? Porque todo cristiano tiene derecho a saber en qué cree una iglesia antes de unirse a ella. Así como la iglesia debe saber en qué cree un cristiano antes de recibirlo como miembro. Porque hay gente que viene de diferentes lugares y si no sabemos qué le han enseñado, se puede convertir en un factor de total perturbación. O si usted llega a un determinado lugar pero no sabe qué practican, qué enseñan, pues usted puede estar metiéndose en una secta o en un lugar en donde sencillamente enseñen herejías. Entonces, tener credos no publicados trae como consecuencia precisamente un desorden, porque no hay dónde consultar, no hay cómo definir, yo estoy aquí, pero ¿qué voy a escuchar? ¿Acerca de qué? ¿Qué me van a enseñar? ¿Cuál es la posición que tiene la iglesia con respecto a determinados temas? Por eso es que la mayoría de las iglesias en nuestro tiempo son un caos por funcionar precisamente de esa forma. Y cada asistente o miembro debe ir descubriendo por sí mismo al paso del tiempo
poco a poco lo que cree su congregación. Y algunos movimientos a propósito ocultan sus credos por deshonestidad. ¿Sí? Hay muchos, como por ejemplo esta secta tan cuestionada que viene de México, la Luz del Mundo. Si la gente conociera al comienzo qué hay detrás de todo eso, seguramente por un poquito de sentido común no se uniría, porque ha sido engañada, ha sido seducida y poco a poco ya después de que está involucrada, pues ya difícilmente se puede escapar, si podemos decir, de ese tipo de lugares. Y la iglesia misma no tiene una forma práctica de discernir quién se está tratando de unir a una iglesia. Una confesión de fe pública, entonces facilita grandemente el trabajo de ambas partes, tanto de el que se va a unir como el que lo está recibiendo, a veces como miembro o aún como asistente. Entonces nos evitamos muchas dificultades cuando le podemos definir a una persona: mire, aquí creemos esto, y lo creemos conforme a la palabra y se lo podemos demostrar, ¿sí? Lo podemos estudiar juntos, lo podemos escudriñar para que usted se convenza, se dé cuenta, sea Dios quien a través de la palabra y de su espíritu le confirme que realmente esto se ajusta a las escrituras. Y no dejarlo ahí, que pase el tiempo hasta que la persona se acostumbre y nunca supo en qué creyó ni qué se practicaba en ese determinado lugar. Entonces, una confesión de fe también provee una norma concisa, como decíamos hace un momento, para la disciplina bíblica sobre qué parámetros vamos a llamar al orden a una persona. Si la persona dice: yo no lo sabía, a mí nunca me lo enseñaron, ¿sí? ¿Por qué me van a llamar al orden si aquí nunca han definido, si aquí unas veces predican una cosa y otras veces predican otra? Entonces, no sé, yo puedo tener también mi propio punto de vista. Dice Romanos capítulo 16, versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Se da cuenta lo importante que es tener una doctrina definida, determinada y conocida por los miembros? Como le decía hace un momento, muchas de las divisiones y de los conflictos a veces en las iglesias es porque precisamente la gente no conoce la doctrina y se mantiene la gente en un analfabetismo doctrinal, espiritual, bíblico, y por esa razón entonces resultan tantas dificultades entre los miembros o entre el liderazgo de la iglesia, por no tener definido los parámetros bíblicos sobre los cuales toda enseñanza, toda predicación se debe basar, se debe fundamentar. En Tito, capítulo 3, el verso 10, dice la palabra de la siguiente manera: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo. Pero causa divisiones y la persona dice: pero yo no estoy causando divisiones, a mí me parece, yo creo, es lo que yo he concluido, ¿sí? Y más bien pienso que son ustedes los que están equivocados. Entonces, si no hay un parámetro para definir las cosas, para decirle: mire, aquí está muy claro y está definido en las escrituras que este es nuestro punto de vista y todas nuestras enseñanzas, todos nuestros mensajes están basados bajo este principio, pues entonces, ¿cómo podríamos nosotros juzgar cualquier condición? Entonces, para guardar la pureza doctrinal y moral de los miembros, las iglesias deben de manejar normas escritas y públicas. Eso es también, en cierto modo, la importancia de las confesiones de fe. Entonces, si se tiene, pues hay una manera de definir las cosas, de determinarlas, porque solo una confesión de fe satisface las demandas recíprocas entre la iglesia y sus miembros. Hay unidad entre ambos, debe haber unidad
entre ambos. ¿Qué cree la iglesia? ¿Qué creen sus miembros? Y lo que creen sus miembros es lo que cree la iglesia. Entonces, podemos también decir que una iglesia sin confesión de fe no puede aplicar correctamente disciplina porque no tiene un patrón fijo con el cual medir las ofensas. Cuando hay conflictos entre los miembros o cuando hay conflicto entre los miembros y el liderazgo, ¿cómo van a definir si algo es correcto o no es correcto si eso no está definido, si no hay un patrón por el cual determinarlo, por el cual juzgar una condición, una posición bíblica, una posición moral? ¿Sí? Porque alguien puede decir, no, pues a mí me parece normal, en otros lados lo permiten. ¿Sí? Ellos dicen que no hay ningún problema, ese es el credo de ese otro lugar. Puede ser una iglesia de pronto liberal y permite determinadas cosas, pero cuando la persona ya conoce de antemano cómo van a ser reguladas las cosas, el actuar y la doctrina, la práctica de sus miembros, pues entonces ya sabe de alguna manera cómo es que sus situaciones van a ser resueltas, van a ser atendidas. Entonces, esto es el equivalente, alguien lo ha dicho, el equivalente teológico a una persona con VIH que no tiene defensas contra las falsas doctrinas. Además, lo que aplicamos dentro de la iglesia local es también aplicable en la comunión entre iglesias locales. Si en verdad nosotros amamos la verdad, la defendemos y la procuramos sin ninguna alteración. ¿Por qué decimos esto? Porque no podríamos tener comunión con otra iglesia local que no crea lo mismo. Y si una iglesia no tiene una confesión de fe bien definida, como resultado sus miembros pueden ser una fuente de contaminación a las demás iglesias. Entonces se tiene comunión, pero entre las iglesias, las comunidades que tienen una fe común entre ellos puede haber comunión, puede haber apoyo, solidaridad, coinonía, respaldo, invitarse de un lado al otro sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se tiene una fe común, porque se cree lo mismo, lo que decíamos hace un momento. No podríamos hacer un servicio ecuménico como se pretende en nuestros tiempos entre diferentes grupos sencillamente para pretender guardar la comunión cuando no se cree lo mismo. Eso no es bíblico, eso no es aceptable, aunque se nos pueda decir que seamos sectarios, pero debemos tener una sola norma y nuestra norma debe ser la norma bíblica y a ella debemos de sujetarnos y todo lo que se mueve a nuestro alrededor y todo lo que hagamos debe estar sujeto a eso. Que lo tenemos consignado en una confesión, eso es lo que estamos resaltando. No nos estamos saliendo de los parámetros de las escrituras, de la enseñanza bíblica. ¿Sí? Por ejemplo, yo no podría prestarle el púlpito o fomentar la comunión con otras congregaciones con una conciencia tranquila sabiendo que hay peligro al hacerlo. No puedes poner a las ovejas a que escuchen cualquier cosa, ¿sí? Ni que vayan a cualquier lugar, ni que presten oídos a cualquier otra persona sabiendo de antemano que su doctrina no está definida o que su doctrina no es correcta o que su doctrina realmente es antibíblica, y mucho menos a que venga y enseñe y predique cosas contrarias a las escrituras. Eso sería un error fatal. Ahora, usted podría preguntar, entonces significa que si alguno no cree de igual manera que nosotros, todos los puntos de nuestras confesiones y declaraciones de fe no es nuestro hermano en Cristo? No, no estamos diciendo eso. Hay personas que comprenden mejor la verdad que otras o que van en un grado de madurez distinto al de otros, y eso se verá reflejado en su entendimiento y en su asimilación de las confesiones de fe. Pero debemos procurar mantener la unidad entre aquellos que creemos a ciencia cierta las mismas cosas. Podemos tener comunión y podemos tener
relación y podemos estar en paz para con ellos, fomentar la unidad. ¿Sí? Pero hay muchos hermanos que están, podemos decir sinceramente, equivocados, eh, que realmente aman a Dios, ¿sí? Que lo buscan con todo su corazón, pero que desafortunadamente no están bien guiados, bien dirigidos, consideran que realmente lo que han escuchado y lo que están haciendo es correcto y están pues engañados, pero son honestos, son sinceros, aman a Dios. Ellos realmente de alguna forma no tienen la culpa, porque realmente la culpa radica en el liderazgo que no les ha guiado, que no les ha enseñado, que no los ha adoctrinado de la manera correcta, que no se ha tomado el tiempo de formarlos y de capacitarlos y de darles las herramientas necesarias para que ellos puedan distinguir y discernir lo que escuchan de cualquier otra fuente. Entonces, el objetivo de una confesión de fe es distanciar podemos decir, a los enemigos declarados de la sana doctrina, no a los débiles o a los neófitos en la fe. No entramos en conflicto con los hermanos que son honestos, que en su práctica hacen lo que les han enseñado, que tienen de pronto escaso conocimiento bíblico. No, es con aquellos que pudiendo tener o tienen las herramientas y el conocimiento, lo ocultan o no lo enseñan, no se toman el tiempo, mantienen a la gente más bien a punta de aguapanela en lugar de darle alimento sólido, en lugar de formarlos, de capacitarlos, los mantienen entretenidos y eso realmente no es correcto. Otra cosa importante acerca precisamente de todo este tema que estamos viendo del uso de las confesiones es que las confesiones son una norma para evaluar los ministros de la palabra. No solamente a quien se va a unir a una determinada congregación, sino a los ministros, a los pastores, a los que sirven, a los maestros. Vamos a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice de la siguiente manera. Dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo que se ha escuchado, lo que se ha transmitido y lo que ya tenemos revelado en las escrituras, esto es lo que debemos encargar a otros para que ellos también se mantengan fieles a esas enseñanzas, no a lo que va apareciendo en el camino, no a las modas, no a las preferencias modernas. Dice que esas personas que encargadas de enseñar y de transmitir deben ser idóneas para enseñar también a otros. No es alguien que se le ocurrió decir, oiga, a mí me parece, o esto como que es bueno, esto como que es un buen negocio, esto como que puede funcionar, igual pues no tengo ninguna otra cosa que hacer y pues voy a tener gente a mi alrededor y voy a causar admiración y otros me van a seguir. Y lo hacen por razones totalmente equivocadas, no por un llamamiento de Dios, no porque sean idóneos, no porque estén preparados y capacitados, sino porque en un momento determinado no tenían nada más que hacer. No porque Dios los ha llamado, sino porque hombres de pronto le colocaron en esa posición. Veamos Tito 1.9. Tito 1, capítulo 1, versículo 9, dice, cuando se habla acerca de las condiciones de quienes han de servir a Dios, una de esas instrucciones es que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Da cuenta lo importante del ministerio de la enseñanza y de la predicación, y que esa enseñanza y esa predicación
pues sea fiel, tal como ha sido enseñada. Entonces necesitamos recibir una formación, una capacitación de hombres fieles para poder igual de esa manera transmitir también a otros, y no lo que se nos vaya ocurriendo decir en el camino. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 1, dice la palabra. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si eso era en ese tiempo, ¿qué podemos decir de ahora? Son demasiados los falsos profetas que pululan en este mundo. ¿Y cómo los vamos a probar? ¿Y cómo vamos a saber si lo que dicen son de Dios y ese espíritu es correcto en sus enseñanzas? Si no tenemos un fundamento, si no tenemos un parámetro, si no tenemos cómo comparar sus enseñanzas con nada. Por eso es que la gente va de un lado para otro engañando y siendo engañados, porque no tienen un fundamento sólido en las escrituras, no tienen un credo, no tienen una confesión de fe que los defina. Y en la segunda epístola del apóstol Juan, también en el versículo 10, dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Pero si la gente no conoce en lo que debe creer, en lo que debe estar fundamentada, pues sencillamente le dice: oiga, siga, sí, qué interesante, venga, le escucho. Y le abre la puerta a un mormón o a un testigo de Jehová, los cuales con sus argumentos le pueden convencer y le pueden engañar. ¿Por qué? Porque no tiene cómo defender su doctrina, su enseñanza. No tiene un conocimiento básico y fundamental acerca de las escrituras. Entonces, estas exhortaciones bíblicas para los ministros encargados de predicar la palabra no se pueden aplicar simplemente aceptando que digan que creen en la Biblia. Hace falta algo más específico. Debemos de saber lo que creen que la Biblia enseña en los temas fundamentales de la doctrina cristiana. No le den la bienvenida a todos, no le digan: oiga, sí, qué bueno, usted habla de Dios. Porque casi toda la gente habla de Dios, hasta los brujos en las emisoras, en sus ritos, nombran a Jesús y nombran pasajes bíblicos. Porque nombró a Jesús. Y sale el espiritista, sale el brujo, sale el hechicero, salen muchos otros hablando, diciendo: no, es que creemos en Jesús, también nosotros creemos en Él. Y la gente le dice: qué bueno, solamente porque mencionan a Jesús o pasajes aislados de las escrituras, y mucha gente le da la bienvenida, le da la apertura, y por eso entonces viene toda la cantidad de malas enseñanzas, de falsas doctrinas que se involucran en las casas, en los hogares y obviamente también en las iglesias. Entonces, sin una confesión de fe, la evaluación que una iglesia haga de sus ministros pues simplemente será superficial y quedará en peligro de caer en manos de neófitos y de herejes, porque a veces se nombra el liderazgo con base en los resultados, no con base en su formación, no con base en su doctrina, sino en cuánto carisma tiene, cuánto atraigan, cuánta labia tienen, cuánta capacidad de expresarse, de rodearse de gente, de liderazgo sencillamente humano y natural, y no en cuanto al conocimiento y al fundamento bíblico. Y por eso también entonces suben a los púlpitos cualquier persona, porque se cree que por su profesión, por su carisma, ya eso le capacita para exponer las escrituras, y lo que hace es formar un caos, una división, un conflicto en medio de las iglesias, porque aún ni siquiera todos aquellos que sirven a veces en un determinado lugar creen lo mismo. Eso es un gran problema. Entonces, la imagen, el daño que realmente ha recibido
la iglesia en su imagen pública, sobre todo en estos últimos 100 años, ha provocado por, digamos, ministerios aconfesionales, o sea, que no tienen una confesión definida, es realmente inmenso. Pero esto se podría disminuir drásticamente si todas las congregaciones nos apegáramos a una confesión de fe ortodoxa e histórica. Otra cosa importante acerca del uso de las confesiones es que dan sentido de continuidad histórica a la iglesia. ¿Cuándo nacimos? ¿De dónde aparecimos? ¿Por qué estamos? ¿Qué lugar ocupamos en la historia de la humanidad? ¿Fue que alguien se inventó esto que nosotros creemos? ¿Dónde surgió? La mayoría de la gente y de los lugares, o de pronto al lugar en donde usted asista, pueden decir, no, esto comenzó hace 5 años, 10 años, 50 años, 100 años, pero hasta de dónde se remonta realmente su doctrina y su fundamento, a la reforma, a los apóstoles, a las enseñanzas de Jesús, dónde tiene su raíz, su fundamento, o sencillamente fue porque a alguien se le ocurrió y comenzó y surgió y creó un determinado lugar, pero no tiene ninguna continuidad histórica, no conoce el fundamento que hay detrás de lo que dice enseñar. Volvemos a 2 Timoteo 2:2 que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Quién le enseñó a usted? ¿Quién lo capacitó? ¿Quién lo formó? ¿En dónde se formó? ¿O fue que hizo un cursito por ahí y ya creyó que tenía todo el fundamento bíblico y doctrinal y entonces dijo, ah bueno, yo estoy capacitado, yo tengo el carisma, tengo la capacidad y yo puedo hacerlo por mi propia cuenta? Eso no es correcto, precisamente por eso vivimos en este caos doctrinal de nuestros tiempos. Entonces, podemos aquí hacernos varias preguntas. ¿Cómo podemos saber entonces que nuestra congregación no es una anomalía en la historia de la iglesia cristiana? ¿Cómo podemos saber que estamos en la línea de la sana doctrina? ¿De dónde surgimos? ¿De dónde surgimos? Algunos dicen, sí somos pentecostales. ¿De dónde surgió? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Lo conoce realmente? ¿Conoce la historia? ¿Sabe cómo surgió? ¿Quiénes fueron sus fundadores? ¿Qué hay detrás de todo esto? Muchos no lo podrían definir, ni lo conocen, lo desconocen, conocen a sus profetas modernos, pero no más. Pero si se dieran a la tarea de examinar un poquito atrás, tendrían que decir, oiga, realmente esto no tiene un fundamento correcto, sólido. Tenemos que repensar nuestra fe y nuestra práctica. Entonces, ¿cómo podemos afirmar que estamos parados sobre hombros de gigantes y no pues al vaivén de las cosas? Entonces, la respuesta a todas estas preguntas es porque nos apegamos a una confesión de fe histórica. Por eso sabemos que no somos una anomalía dentro de la iglesia cristiana. Por eso podemos decir que estamos en la línea de la sana doctrina, porque podemos remontar y saber cuál es nuestro origen, dónde nos originamos, quién es realmente la base, el fundamento, la roca de la doctrina y dónde están fundamentadas pues todas las enseñanzas que predicamos. Entonces realmente el sentido de continuidad histórica contribuye grandemente a la estabilidad y al bienestar de los miembros de una iglesia, porque saben en qué están parados, en qué están creyendo y que no es la novedad del momento, no es la moda, no es la enseñanza que alguien se soñó o que Dios le habló o que Dios le dijo o que es una enseñanza totalmente contraria a las escrituras. Concluyamos entonces con varias cosas. Lo primero que podemos decir es que no debemos ser ambiguos. ¿Por qué decimos esto? Porque es que la inestabilidad doctrinal que reina en el mundo cristiano hoy en día es por la falta de la definición clara y concisa de la doctrina fundamental y secundaria también.
así como de la liturgia, de la manera como debemos desarrollar nuestro servicio, nuestro culto a Dios. Y todo eso se logra fácilmente por medio del apego a una confesión de fe realmente. Entonces, les voy a citar una frase de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que dijo: las armas que son para nuestra defensa no deberíamos dejar que se oxiden. Debemos estar frecuentemente recordando nuestros fundamentos, nuestras bases, nuestra doctrina, nuestra confesión, para poder mantenernos firmes en la doctrina y para no estar prestándole oídos a cuanta cosa sale por los medios de comunicación. Hoy que es tan fácil de sintonizar emisoras, programas, personas, iglesias, entonces es mejor estar definido en estas cosas. Otra conclusión que podemos sacar es que debemos revisar continuamente las confesiones de fe. Pero aquí quiero aclarar que no es para cambiarlas a capricho, y menos para ser pragmáticos con cada cambio de la moda teológica. Oiga, esto se hacía así, hagámoslo esto porque es que funciona de una mejor manera. No, estos documentos no se redactaron de una manera precipitada como lo vimos en la clase pasada, y no deberíamos alterarlos tampoco precipitadamente. Pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta que no están libres de errores humanos, porque no están a la altura de la autoridad de la Biblia, y en algún momento determinado podemos ampliar, definir más claramente alguna doctrina, alguna enseñanza. Entonces la mejor manera de revisarla es estudiarla de una manera periódica en la iglesia, o de una manera personal, ¿sí? Ahí, a medida que pasa el tiempo, hay una mejor comprensión de la doctrina, de las enseñanzas bíblicas, y lo que hacemos es fortalecer esas enseñanzas y no denigrarlas, no rebajarlas, sino por el contrario, fortalecerlas con un mejor conocimiento. Entonces, la revisión de las confesiones de fe es para excluir los errores doctrinales que surgen con el tiempo. Entonces, en los tiempos en que fueron redactadas no habían cosas, o no se estaban presentando situaciones como las que pueden presentarse en nuestro tiempo, y tenemos entonces que ampliar para que abarquen también todos estos males que están surgiendo en nuestro tiempo. Entonces, no es para amoldarlas a nuevos pensamientos. Otra cosa que podemos concluir también es que las confesiones de fe no son el fundamento de nuestra fe. Solamente la Biblia es realmente nuestro fundamento de fe, y eso nosotros no debemos de olvidarlos. Nuestro deber es hacer seguidores de Cristo, no de una confesión. Nuestra lealtad, por lo tanto, no está con Cristo por medio de la Biblia, no con una confesión de fe. Consideramos que es una herramienta importante para la enseñanza, que son resúmenes valiosos para conocer la doctrina, pero que en ningún momento van a reemplazar a las Escrituras. Pero también el consejo y una conclusión importante es que seamos confesionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque sólo así podremos realmente ser columna y baluarte de la verdad de una manera eficaz, que es la función de la iglesia. Si a nuestros miembros, si a nuestros ministros, pastores, los medimos con la regla de la confesión de fe y tienen serias objeciones en puntos trascendentales, pues nos vamos a ahorrar realmente muchos dolores de cabeza descartándolos de antemano, porque no podemos tener comunión en esas circunstancias. Veamos entonces un cuadrito para que podamos, digamos, resumir lo que estamos hablando. Entonces, podemos decir que en este tema de credos y confesiones, entonces hablamos de tres cosas importantes. La primera de ellas acerca de la legitimidad. Y dijimos que tiene dos objeciones,
Las confesiones minan la autoridad de la Biblia, lo cual descartamos, y la otra objeción de que la confesión de fe es incompatible con la libertad de conciencia delante de Dios. Y no, lo que afirma es nuestra conciencia, pero si alguien se ve afectado en su conciencia por la confesión de fe, porque de alguna manera afecta su conciencia porque está obviamente más convencido por las escrituras y por el Espíritu Santo, pues sí debe buscar una alternativa en donde encuentre un lugar en donde esa confesión de fe se ajuste realmente a las escrituras. Hablamos entonces también del uso de las confesiones, que fue lo que vimos en el día de hoy. Dijimos que es un medio para defender públicamente la verdad, que es una norma pública de comunión y disciplina, que es una norma concisa para evaluar a los ministros de la palabra y que las confesiones de fe dan sentido de continuidad histórica a la iglesia. Nuestras conclusiones, lo que acabamos de ver, que no debemos ser ambiguos, que debemos revisar continuamente las confesiones de fe, que las confesiones de fe no son el fundamento de nuestra fe, que solamente la Biblia lo es, y que debemos procurar ser confesionales. Entonces, estas cosas que hemos visto hoy seguramente para muchos son desconocidas, no la han escuchado, ni siquiera se les mencionan desde sus lugares donde se congregan, donde se reúnan. Pero es importante entonces que le diga a su liderazgo, bueno, ¿cuál es nuestra confesión de fe? ¿Cuál es nuestro fundamento doctrinal? ¿Qué creemos acá? ¿Dónde está consignado? ¿Dónde está determinado? Quisiera saberlo, quisiera conocerlo, quisiera estudiarlo, quisiera que se nos enseñara, que se nos instruyera, porque de esa manera vamos a evitar realmente muchas dificultades. Bien, hermanos, con esto terminamos nuestro tema de los credos y las confesiones de fe. Y desde ya les espero el próximo sábado 6:30 para nuestro estudio de bibliología, recta final, ya 1 o 2 clases y finalizamos y nos vamos preparando para nuestra clase de neumatología, la persona y la obra del Espíritu Santo. Pero desde ya les invito para mañana nuestra reunión, nuestro servicio, nuestra escuela dominical en el Día del Señor, mañana 7 de junio, a partir de las 10 de la mañana, para que usted se contacte a través de este canal en YouTube, para que usted se suscriba, para que usted también le dé clic a la campanita roja para que esté pendiente de los videos que de pronto subimos, de las clases que hemos hecho anticipadamente, y para que sepa en qué momento vamos a comenzar también nuestras transmisiones. Puede contactarse también con nuestro chat y puede hacer los comentarios que considere también necesarios para la común edificación. Entonces invite también a sus amigos, a sus contactos, a sus conocidos, a sus familiares. Envíele la invitación para que nos acompañe en nuestro servicio a Dios mañana. Estaremos contactándonos por ahí a partir de las 9:45 para tener unos minutos de oración juntamente con todos nuestros hermanos que han comenzado desde las 9 de la mañana en nuestro tiempo de oración congregacional. Y a las 10 entonces comenzamos nuestra lectura devocional y luego continuaremos con nuestro estudio de la doctrina de la gracia en el Evangelio de Juan, en nuestro tema final que estamos desarrollando, que es la perseverancia de los santos. Tendremos también nuestro tiempo de alabanza, de adoración al Señor, y continuamos con nuestro estudio en la epístola a los romanos. Estamos en el capítulo 10. Entonces vamos a orar. Les invito para que mañana estemos dispuestos, estemos preparados para reunirnos, así sea de manera virtual, y darle a nuestro Dios un culto racional, un culto que sea agradable y digno de Él. Mis amados, Dios les bendiga. Les invito para que oremos y para que seamos despedidos en esta noche. Nuestro amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu fidelidad, por todas las herramientas que has colocado en nuestras manos para formarnos, para capacitarnos, para que estemos firmes en las enseñanzas y en la doctrina, Señor,
que tú nos has impartido a través de las Escrituras, para que podamos tener un conocimiento claro, básico, fundamental de lo que creemos y para que podamos contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Gracias por nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos que estuvieron escuchándonos en esta noche. Te pedimos que los bendigas, que bendigas sus casas y agradecemos una vez más tu grande fidelidad y tu amor incomparable para con cada uno de nosotros. Recibe, Señor, el honor, la gloria y la honra por siempre. Mis amados hermanos, entonces nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga.